Licenciado Baños Martínez, de acuerdo a las nuevas leyes, en el caso de el extranjero y en el caso de Estados Unidos, bueno, como estamos, como usted dice, en la Internet, pues también parte de este desarrollo eh, alcanza lo que llamamos el mundo hispanohablante. Bueno, afortunadamente hemos ido juntando gente en este primer mes de labores que incluso nos ha llamado la atención de tantos lugares donde hay mexicanos y donde hay personas que pues ni nos imaginábamos que podrían haber estado escuchando, muy aparte de los que se encuentran aquí. Eh, ¿Dónde se permite y dónde no se permite, de acuerdo a la ley, el que cualquier candidato registrado a la presidencia de México pueda difundir su plataforma, sus, como dicen, sus mensajes de propaganda, sus, no sé, entrevistas, etcétera, etcétera? Bueno, el primer detalle es que los candidatos eventualmente podrán hacer visitas al extranjero y poder platicar con grupos de personas que consideren necesario para realizar sus trabajos de proselitismo. Ujú. Lo que los candidatos no pueden hacer, don José, es contratar propaganda a través de videos, de spots, de promocionales que luego circulen también a nivel nacional. Eso está prohibido en la legislación. Sí. Pueden utilizar, por ejemplo, esquemas de comunicación como las redes sociales. Las redes sociales no tienen hoy día ninguna limitación porque en Ujú. rigor se trata de un esquema de comunicación personal. Sí. Mientras esas redes sociales no estén manejadas por recursos públicos, vamos a suponer que alguna persona, un candidato, como ocurre ahora en el Estado de México, donde pareciera ser que Alejandro Encinas será candidato por un partido político, él es diputado federal, Ujú. él de hecho, por ejemplo, dio de baja sus cuentas de manera temporal de Facebook y de Twitter. la página que maneja en la Cámara de Diputados porque están manejadas con recursos públicos. Ujú. Esos instrumentos no se pueden utilizar, pero si ellos utilizan un esquema de los servidores que hay a nivel mundial donde no tienen utilización de recursos públicos, evidentemente pueden tener esquemas de comunicación con cualquier persona para poder difundir sus ideas. Ujú. También pueden hacer, insisto, visitas al extranjero y platicar con ellos. Lo que no pueden hacer es contratar espacios en radio o televisión para poder salir en spots o en promocionales. Eso sí está prohibido por la legislación. Ujú. En el caso de Internet, en México y fuera de México, ¿pueden ellos tener lo que se llama comúnmente spots? Bueno, hay servidores como el caso de YouTube donde no sería posible colocar algún spot, eso sí hay que decirlo. Ha habido ya casos en los cuales hemos conocido particularmente spots circulados a través de YouTube con propaganda denigratoria y ha sido motivo de amplias discusiones en el Ujú. Instituto Federal Electoral. Así que lo recomendable es que se utilicen más que esquemas de promocionales o de spots por la vía de YouTube, que se utilicen las redes sociales. Esas tienen un esquema de comunicación Ujú. diferente porque permite posicionar mensajes de los candidatos a los cargos de elección popular Sí, que no estarían significando ningún esquema de restricciones, ni mucho menos sí. de uso de recursos públicos en la propaganda política. Ujú. Y en el caso, por último, de este punto, para casi ya dejarlo trabajar, en el caso, por ejemplo, de lo que no son redes sociales, de lo que son eh, sitios, empresas en Internet en el extranjero, eh, ¿tienen derecho o no tienen derecho a tener mensajes de sus ideas, los llamados spots, sí o no? Mensajes sí, pero siempre y cuando no sean, vuelvo a insistir, algún esquema de video, algún spot, eso no lo pueden hacer. Algún mensaje sí podría utilizarse y siempre y cuando no signifique en rigor un esquema de aportaciones de parte de alguna empresa extranjera o de algún personaje público extranjero en favor de un partido o de un candidato en México. Algún mensaje por vía de internet sí, pero algo que pueda leerse, tendríamos que ver el caso específico, pero algo que se pueda leer como una aportación en spot,
a través de un spot, que eso signifique dinero en favor de un candidato, eso es ilegal. En México no se permiten las aportaciones a los partidos o a los candidatos de empresas de carácter extranjero o de partidos extranjeros. Eso está estrictamente prohibido, pero por alguna red de carácter social sí se podría algún mensaje para un candidato, alguna cosa. Pero también está prohibido que los candidatos puedan comprar espacios en televisión de Canadá o radio de Estados Unidos o internet en Estados Unidos. Sí, claro, porque eso en el caso concreto de internet, los spots circulan en todos lados y circularían en México. De hecho, tampoco se puede contratar propaganda en canales o en radiodifusoras que tengan cobertura en ciudades del país. Bien. Eso está expresamente previsto en la legislación, eso no se podría, y es un modelo restrictivo que incluso tiene problemas porque muchas de las señales de nuestro país pues tienen cobertura en ciudades del extranjero donde hay mexicanos, o a la inversa, hay muchas radiodifusoras que tienen cobertura o canales de televisión que tienen cobertura en nuestro país, desde los cuales podrían venir propagandas de los candidatos. Eso no se permite de acuerdo a la legislación mexicana. De alguna manera algunas personas piensan que este tipo de legislación, que ya tuvo su tiempo de grandes discusiones allá en México, de alguna forma es un modelo que limita el que las personas que quieran ser presidente de México puedan utilizar los medios, cualesquiera de los que hemos comentado, para poder enviar sus mensajes, y que entonces es una forma limitativa de la libertad de ellos para poder decir lo que quieran decir, por supuesto sin insultos y todo lo que ya se ha hablado, y bueno, pues presentar su oferta a la gente. ¿Qué piensa usted de este concepto restrictivo? Bueno, en 2007 se hizo una reforma electoral muy amplia que prohibió que los partidos, a través de terceros o de manera directa, pudieran contratar espacios en radio y televisión para la propaganda política, y se colocó la disposición de que el acceso de los partidos a la radio y la televisión solo se puede hacer a través de los tiempos del Estado que para efectos electorales maneja el Instituto Federal Electoral. Sí. Por ejemplo, durante el proceso electoral, el IFE tiene bajo su administración los 48 minutos que el Estado mexicano tiene en las televisiones y también 48 minutos que tiene en las radiodifusoras como pagos en especie de las concesiones que se establecen para este propósito. Y los tiempos se distribuyen equitativamente entre los partidos según los esquemas de votación que hayan tenido. Ha habido una enorme discusión porque ya habiéndose aplicado este modelo en los últimos 3 años, encontramos muchos detalles de operación. Por ejemplo, los spots tienen una duración de 30 segundos y en este momento hay una discusión en el país respecto a si no sería necesario reducir la spotización para que no, se dice acá entre comillas, se aturda al electorado con tanto spot. Más o menos circulan 34 millones de spots en un proceso electoral de 30 segundos en todas las radiodifusoras, en las 2.306 radiodifusoras y canales de televisión que están registrados en Cofetel, y se está diciendo, mejor no hagamos tanto spot y hagamos programas más amplios que permitan un esquema de difusión más amplia de los conceptos de los partidos políticos. Eso significaría la necesidad de hacer una modificación incluso a la Constitución y al Código Electoral. Yo veo un poquito complicado la posibilidad de que se pudiera abrir en este momento una discusión en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos planteado la posibilidad de hacer una reforma electoral mínima para ajustar algunos detalles del modelo de radio y televisión y algunas cuestiones operativas que le importan mucho al instituto, pero los legisladores no han logrado construir consensos que permitan hacer una reforma al respecto. Creo que es muy importante la reforma de 2007, yo en lo particular soy partidario de ella, porque hay que recordar que en 2006, don José, hubo un efecto tremendo con el uso de los medios de comunicación, que está claramente explicado en el dictamen de calificación de la elección presidencial que el tribunal hizo en 2006, donde dice que el uso excesivo de los medios de comunicación pudo generar condiciones inequitativas en el proceso electoral y la participación, por ejemplo, de organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, que le dio a un candidato en especie muchos spots, pudo también haber inclinado la balanza en algún sentido. Entonces, 2007 lo que hizo fue reducir ese efecto y evitar que el partido que tenga una mayor cantidad de dinero
sea el que aparezca con mayor presencia en los medios de comunicación. Sí es un tema muy discutible. Yo creo que la discusión no está en el tema de la libertad de expresión, sino en la capacidad de contratación que tienen algunos para ingresar a los medios. Solo para cerrar este apartado, don José, usted sabe muy bien que en un tiempo preferente de una televisora, digamos un partido de fútbol del sábado, en esos espacios, pues los spots de 20 segundos llegan a costar hasta 600,000 pesos. Yo creo que la gran cantidad de los 112 millones de mexicanos que estamos en este país, difícilmente lograríamos comprar un spot de 600,000 pesos para difundir una idea de apoyo a un candidato o a un partido. O sea, en resumen, en la parte que se refiere a los mexicanos en el exterior, en donde anden, ya usted nos explicó en qué página hay que meterse. Estaremos repitiendo a lo largo de los días y por meses esta página de ustedes para que todos aquellos mexicanos que deseen participar por razones que usted ya explicó y muchas más que podríamos platicar otro día, pues no dejen, como dicen vulgarmente, que sean otros los que tomen las decisiones de su país, ya sea que vivan ahí o que no vivan ahí, pero como usted dice, finalmente muchos dejaron a gran parte de su familia en esos países y supongo que desean que tengan una mejor vida, ¿verdad? Sin duda alguna, don José. Y también usted tocó una parte que es fundamental. Necesitamos regresar a una participación más activa de los mexicanos. Habíamos tenido un descenso impresionante en la votación. En 2003, por ejemplo, apenas votó el 41.8% de la lista nominal. En 2009, también en una elección intermedia, ya logramos acrecentar la participación hasta un 45%, pero no es suficiente. Tenemos que ir a un esquema de mayor participación, al menos como lo logramos en el 94, donde el 77.16% de todos los mexicanos que tenían posibilidades de votar acudieron a las urnas. Ojalá que entre los mexicanos que están fuera del país y los que estamos dentro del país logremos tener una participación más consciente, más activa, más definitiva para la integración de los poderes públicos en nuestro país. Bien. Bueno, entonces este es un aspecto. El otro, ya hablamos de lo que es la Internet, hablamos de estas formas previas a la definitiva, los mecanismos para obtener las boletas para votar, etcétera, etcétera. Y por último, nos ha aclarado que pues no se puede adquirir, comprar este tipo de espacios en los medios como los que usted ya señaló, la radio, la televisión, la internet, etcétera. Y finalmente, quien quiere ser presidente de México, pues tendrá que utilizar, me imagino, el mundo de la entrevista, de la conversación, de la discusión entre expertos, etcétera, y que puedan exponer qué es lo que quisieran hacer ellos con el país si llegaran a ser presidentes. Es correcto, don José. En esa parte no hay restricciones porque ahí sí sería afectar la libertad de expresión de los candidatos. Acá el Tribunal Electoral ha dicho solamente que si apareciera un candidato en una radiodifusora todos los días diciendo lo mismo, pues esas entrevistas sí podrían asemejarse a propaganda política indebida. Pero una entrevista o muchas entrevistas que den los candidatos manejando diversos temas, dando opiniones diversas sobre las cuestiones que les pregunten y les cuestionen los comunicadores, eso no tiene ningún problema y eso está en el marco estricto de la libertad de expresión. Bien. Pues también parte de este desarrollo alcanza lo que llamamos el mundo hispanohablante. Y bueno, afortunadamente hemos ido juntando gente en este primer mes de labores que incluso nos ha llamado la atención de tantos lugares donde hay mexicanos. De personas que consideren necesario para realizar sus trabajos de proselitismo. Lo que los candidatos no pueden hacer, don José, es contratar propaganda a través de videos, de spots, de promocionales que luego circulen también a nivel nacional. Eso está prohibido en la legislación. Pueden utilizar, por ejemplo, esquemas de comunicación como las redes sociales. Las redes sociales no tienen... Y donde hay personas que
pues ni nos imaginamos que podrían haber estado escuchando, muy aparte de los que se encuentran aquí. Eh, ¿Dónde se permite y dónde no se permite, de acuerdo a la ley, el que cualquier candidato registrado a la presidencia de México pueda difundir su plataforma, sus, como dicen, sus mensajes de propaganda, sus, no sé, entrevistas, etcétera, etcétera? Bueno, el primer detalle es que los candidatos eventualmente podrán hacer visitas al extranjero y poder platicar con grupos. Eh, Licenciado Baños Martínez, de acuerdo a las nuevas leyes, en el caso de el extranjero y en el caso de Estados Unidos, y bueno, como estamos, como usted dice, en la Internet,